Las opiniones emitidas en este podcast son personales y no reflejan el pensamiento de la producción. Todas las historias que se presentan a continuación son de uso legal y público, emitido por los medios de comunicación de la época. Dentro de la ciudad de San Cristóbal, en lo alto de la Loma de Pánaga, se encuentra un lugar misterioso lleno de leyendas. Se trata de la Capilla del Diablo. Bienvenidos a un segundo episodio de Voces Ocultas de los Andes, donde hablaremos de la Capilla del Diablo. Este es un lugar que se encuentra a 45 minutos de la ciudad de San Cristóbal, donde según las personas han pasado diferentes sucesos que la mantienen como un lugar bastante místico. Se ha popularizado sobre todo con las historias que se han creado alrededor de esta, sobre todo historias de miedo, de fantasmas y de pactos con el diablo. Entre ellas está sobre un hombre quien se dedicaba a la caficultura, sin embargo veía que sus cultivos no lograban crecer. Entonces cuentan que este hizo un pacto con el diablo para que éste le pudiera dar lo que necesitaba para poder generar grandes riquezas. El pacto era que él iba a poder obtener el dinero, pero dentro de 7 años el diablo iba a cobrar un alma. El hombre empezó a vivir y todas sus cosechas empezaron a dar fruto. No obstante, empezó a temer por el tema de que el diablo viniera a cobrar su recompensa. Entonces habló con un hechicero, con un brujo, y este le indicó de que había que construir una capilla. En el borde de donde se encontraban todo lo que era su propiedad, se construyó la capilla. Entonces el trato era de que el hombre no podía atravesar la capilla, esta marcaba el límite hasta el lugar donde él podría transitar. El hombre poco a poco se volvió prácticamente un ermitaño, seguía teniendo grandes sumas de dinero y pasaron varios años. Poco después, junto con su familia, empezaron a recorrer la finca y se sintieron llamados por la capilla y al entrar desaparecieron completamente. Un hecho semejante pasó con un niño que estaba arreando ganado, Angelito. Angelito se encontraba también cerca de la capilla arreando el ganado y él ya sabía que no podía pasar frente a esta capilla por los cuentos que decían las personas, que asustaban, que aparecía el diablo, etc. Sin embargo, cuando él pasa enfrente de la capilla sin saber por qué se acercó al lugar, se sintió llamado por este sitio y entró, y luego nadie volvió a saber de él. Lo buscaron, hicieron llamados, pero él nunca apareció. Desde entonces, muchas personas dicen, porque es la oralidad de la gente, que se escucha un lamento de un niño o gritos de un niño que salen de esta capilla. Claro, y todos estos mitos y estas leyendas aumentaron y se hicieron más profundos en lo que es la memoria histórica de los ciudadanos del estado Táchira, especialmente de San Cristóbal, gracias a Lolita Robles, que lo plasmó en sus famosas leyendas del Táchira, dándole mucho más peso a esta capilla misteriosa que se encuentra en la cima de una loma en donde no se encuentra absolutamente más nada. Y es también un camino repleto de historia, además de los mitos y las leyendas que se dicen sobre el lugar. Es un espacio donde el recorrido es totalmente histórico, desde el suelo, las construcciones que ya están deterioradas, hasta llegar al lugar. Todo demuestra que era realmente un lugar donde había muchos trabajadores, donde habían cultivos, donde era un espacio próspero. Claro, sin saber mucho de la historia, es importante señalar que muchas personas creen mucho en estos cuentos, personas que hacen excursionismo y toda esta cuestión, resalta mucho cuando realizan este tipo de caminatas el peso de la historia, de estos mitos y leyendas que rodean la capilla. Muchas personas lo creen. Para ellos es realidad. Para ellos sí escuchan niños, ellos sí sienten el ambiente pesado, ellos sí escuchan lamentos, sin embargo no es de todo el mundo. No, el antropólogo Anderson Jaimes explica que más allá de todas estas leyendas que rodean la capilla y su aura misteriosa, en realidad es un sitio histórico que se debe preservar, puesto que fue construida en principios del siglo XX, básicamente entre 1912 y 1930, y representaba lo que eran las creencias de las personas que vivían en esta parte tan alejada de San Cristóbal. Según el antropólogo, este lugar era utilizado, se realizaban misas aproximadamente una vez al mes.
No se sabe muy bien cuál es la razón de su construcción, sin embargo, todo apunta a que era sobre las fuertes creencias católicas de las personas, dado de que pertenecían precisamente a una familia pudiente, cafetaleros. Tenían el suficiente dinero para crear una capilla para poder recibir el sacramento. Entonces era para ellos preferible que un padre subiera hasta ese lugar que ellos bajar hasta la ciudad. La razón de la construcción de esa capilla es mitológica, pero también es geográfica. Porque mitológica por todo lo que se dice del lugar, pero geográfica también por las personas que trabajaban en el campo, así estuviese dentro de la ciudad, siempre han sido tierras de agricultores. Entonces ellos también, para comodidad suya, sus creencias y de sus obreros, quisieron hacer esta construcción. Además de los caminos que le hicieron a sus trabajadores para que pudiesen movilizarse con mayor comodidad dentro de las tierras. Claro, porque durante todo el camino, desde el barrio Marco Tulio hasta la Loma de Pana, se pueden ver diferentes construcciones, entre ellas resalta el antropólogo, y nosotros mismos lo pudimos ver, son los escalones de piedra, que están construidos y datan desde hace más de un siglo. O sea, son 114 años este año. Son construcciones que se mantienen y todavía se siguen en pie a pesar de las condiciones climáticas y a pesar pues de sufrir de mucho vandalismo, porque la capilla es una muestra de esto. Dado de que hay tanto misticismo alrededor de la capilla, muchas personas creen, o sea, ferventemente, de que ahí se encuentran entierros. Por eso es común caminar alrededor de esta infraestructura y encontrar huecos de personas que siguen buscando tesoros. Exacto, las famosas morocotas, por ejemplo. También están las personas pues que por cuestiones ajenas y vandálicas, deterioran la capilla, escribiendo grafitis, robándose tallando cosas, las piedras, tallando la piedra, que de por sí debería ser guardada como patrimonio nacional, patrimonio histórico regional, porque representa lo que fue el hervidero de la caficultura, de cuando la caficultura fue poderosa y construyó la ciudad. Y esa capilla, con esas características que el antropólogo señala, que son características arquitectónicas o sea, no fue hecha por puro barro o tienen su proyecto, su proyección, su forma de ser, no fue algo a la ligera. Exacto, o sea, por las características que tiene, señalan que se buscó algún alarife que haya trabajado ya en proyectos de las casas que se habían hecho en San Cristóbal. El antropólogo explica que tal vez sean algunos de esos alarifes que construyeron parte de lo que fue los alrededores de las casas que se encontraban alrededor de la Plaza Sucre, entonces tienen un gran valor histórico para nosotros. Nosotras tuvimos la oportunidad de poder subir a ver lo que son ahora las ruinas de la Capilla del Diablo, y el camino es bastante boscoso, empinado. Se ve lo que fue el camino de piedra que le hicieron a sus obreros, se ve lo que eran también las casas que utilizaban ellos en ese momento, y justo ahora no sabemos qué función tenían esas habitaciones que se encuentran ahora en ruinas. Sin embargo, parecía ser una cocina, parecía ser el espacio donde colocaban a secar el café, todo eso. Todo eso ahora está en ruinas. Lo que podemos mostrarle ahora son las ruinas de lo que un día fue algo próspero. Luego, antes de llegar a la cima de la montaña, está un poco más a la cima de donde se encuentra la Capilla del Diablo, está un poco más boscoso y no hay acceso con caminos de piedra, es nada más pasto, árboles, maleza, entre otras adversidades del bosque. Y al llegar a la cima, se observa aún la capilla, pero ya en ruinas. Es lamentable que este espacio se haya deteriorado tanto cuando debe ser realmente preservado como un patrimonio histórico regional. Es algo que se encuentra muy alejado de la ciudad, a pesar de estar adentro del municipio de San Cristóbal. Y no solamente eso, cuando se llega a la cima de la Loma de Panagá, se puede observar un increíble mirador. O sea, no solamente serviría como un rastro de nuestra historia, sino también como un sitio turístico, porque tiene un mirador en donde se puede observar toda la ciudad. Además de esto, hay que recordar que la capilla se encuentra en estas condiciones y todo este mito se genera a su alrededor es después de que el café
empieza a perder terreno en San Cristóbal. Entonces todos estos grandes cafetaleros fueron empezando a dedicarse a otros rubros y por lo tanto la finca fue abandonada y con ello la capilla. Eh, la capilla se adopta este nombre porque personas ajenas al lugar de pronto se encontraban con una capilla en medio de la nada y se empiezan a gestar todas estas historias de terror que poco a poco se siguen alimentando con Elvita Robles, con la simple oralidad y con mitos que empiezan a crecer y al final todos se lo terminan creyendo. No obstante, siempre hay que tener presente que esto es un lugar histórico que debe ser preservado y que debe ser cuidado y evitar que siga siendo saqueado como está siendo saqueado y que se deteriore más. O sea, es imprescindible su preservación. Entre mitos y realidades, esta fue la historia de lo que se conoce sobre lo que fue la Capilla del Diablo. De acuerdo con el antropólogo del Táchira Anderson Jaimes, esta capilla se edificó en honor a la Virgen del Carmen. Otras personas la conocen como la Capilla del Calvario y comúnmente o popularmente se conoce como la Capilla del Diablo. Construida en 1912. San Cristóbal, hacia ese sitio, es la construcción de un camino real de piedra, que todo apunta a que fue un camino bastante transitado, un camino muy bien hecho que todavía sirve de acceso para llegar al sitio. Ese constituye uno de los caminos de piedra o de los caminos reales que todavía se conservan en la ciudad y que la calidad del mismo nos habla de que era un sitio donde hubo un tránsito humano y de animales bastante importante. La construcción de esa capilla viene a responder a las devociones religiosas del cristianismo católico de las personas, seguramente propietarios de los terrenos de la hacienda. Realmente se trata de una capilla que fue hecha en homenaje al Santísimo Sacramento del altar. También en esos frisos hay una fecha que aparece allí que se puede observar todavía, que habla del año 1912, posiblemente el año de la construcción de la misma. Y se dice que la capilla fue hecha también en homenaje a Nuestra Señora del Carmen. Lo de la devoción de Nuestra Señora del Carmen se dice porque en el interior ya no existen, se deterioró, existían una serie de murales en el interior de las mismas. El principal mural pues tenía que ver con la devoción de la capilla de Nuestra Señora del Carmen. La arquitectura de esa construcción es muy interesante, es una arquitectura muy sofisticada, lo que nos habla de que fue una capilla muy importante. Muchas personas de la región recuerdan haber escuchado que una vez al mes subía un sacerdote de San Cristóbal a decir misa en esos sitios. El altar estaba adherido a la pared principal de la capilla porque en ese tiempo pues la misa se celebraba de espaldas. Hoy la capilla se encuentra muy deteriorada, sin embargo se puede apreciar la calidad arquitectónica que tiene la misma. El sitio realmente es un sitio muy hermoso, ciertamente un espacio patrimonial. La capilla se puede visualizar prácticamente desde toda la ciudad de San Cristóbal y desde la capilla hay también una visual muy interesante donde se ve el Valle de Santiago en todo su esplendor y se puede apreciar la Gran Depresión del Táchira. Es un sitio muy hermoso, es un sitio que se presta precisamente para eso, para ser un mirador de tipo turístico y que tiene una valoración patrimonial en el sentido que están, en primer lugar, estas infraestructuras. Lo que queda de la hacienda, lo que queda de los elementos propios de la producción agrícola, el camino de piedras, que es un camino hermosísimo y muy bien hecho, y la estructura de la capilla como tal, que debería ser resguardada. Déjanos saber en los comentarios si conocías este lugar o si sabes algún mito alrededor de este lugar y nos vemos en un próximo episodio.